Pues órale, regrésate, pero repórtate a trabajar con Enrique Bermúdez y con Roberto Guerrero. Empecé a divagar mucho cuando se me acabó la posibilidad de jugar. Y tuve mi periodo también de narrador y narré muchos años. Narré 18, 20 años. Pues estabas muerto de miedo. Porque te digo, monedas, limones, hielos, líquido, de todo. Te aventaban de todo y la gente así, pero los veías venir y te lanzaban. Y luego, pues, la gente se enardeció y nos quería linchar. Auténticamente nos quería linchar. Juan Pablo Romero, doctor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, doctor. Cheo, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo este espacio que, como te decía, lo sigo y, gracias. Sigo tus espacios en los diferentes medios en los que estás. Y bueno, me da mucho gusto porque pues ya nos conocemos desde hace años y sabes que... Yo lo aprecio, doctor, de corazón porque... Que tienes respeto y admiración. No, y es mutuo, porque... Puta, desde que yo llegué al medio, tú ya eras Juan Pablo Romero, ya eras un nombre respetable y tenías una jerarquía, ¿no? Yo apenas en esto tengo 23 años, tú ya tienes un poquito más. Y que me digas esto para mí, pues es algo que lo valoro bastante, doctor. No, es que, mira, cuando la gente trabaja en serio, cuando pues, obviamente estás en el ajo y es muy difícil, pero cuando mantienes los piecitos en la tierra, cuando seas respetuoso, pues obviamente te va a ir bien y pues para mucha gente tienes nuestro reconocimiento. No, muchas gracias. Gracias, doctor. Que ahí veía y lo platicábamos justo antes de empezar, que ahí te veo muy, muy sólido en los proyectos que también estás teniendo en YouTube. Sí. Estás en un proyecto, si no me equivoco, estás con Topo Valenzuela y con Deme. Ellos acaban de salir los dos. Sí. Fíjate que a raíz de la pandemia iniciamos en JC Medios. Iniciamos y gracias también a gente muy, muy valiosa. Nos hicieron favor de invitarnos para desarrollar un proyecto cuando no se podía hacer nada. Se puede hacer nada. Aquí estaba platicando precisamente con Alex de que pues esto de la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? La operatividad en muchos de los medios de comunicación se modificó. Entonces nos invitaron a Demetrio, a Paul Delgadillo y a tu servidor. Enrique Delgadillo. Entonces hicimos y nos fue muy bien con el programa y empezamos a tener más y más y más. Y para mí también era una oportunidad de explorar otras plataformas. Claro. Y entrarle más a lo nuevo. Estaba muy encasillado en lo mío, entonces como que sí necesitaba y para mí fue un reto interesante y afortunadamente se ha dado muy bien. Ya tenemos 5 años. Claro. Y salió el Topo porque le acaban de ofrecer una oferta de trabajo y Deme se fue precisamente a trabajar al gobierno, ¿no? Entonces acaban de salir, pero también hicimos el programa mucho tiempo. Yo sigo con el programa y ahora sí han incorporado Alex Ramírez, Ariel Leguizamón, el petizo. Y está Alejandro Maciel, que es un tipazo. Sí, claro, sí. Es un, genio para todos los deportes, tiene una computadora impresionante que maneja todos los datos y todo, y sabe de todos los deportes. Entonces creo que nos integramos muy bien y hasta ahora está funcionando en ese proyecto con buenos resultados, ¿no? Todo tiene su calificación, ya sabes. Y así como esto, también la televisión abierta. Entonces, en eso todavía. Pero estamos. Hoy por hoy, doctor, y estarás de acuerdo, tú que viviste tanto tiempo dentro del medio, en la televisión, haber llegado a esto seguramente, como a muchos colegas en su momento cuando llegó esta posibilidad de entrar a los medios digitales, te abre un mundo completo en cuanto a oportunidades, en cuanto a monetización, en cuanto a explorar nuevos formatos que a veces en televisión ahorita ni lo imaginabas poderlo tener, ¿no crees? No, por supuesto que no. Y te digo, me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de hacer cosas diferentes, de tener otro tipo de contacto con un público que a lo mejor es diferente. Es gente más joven, es
No porque en la televisión abierta no, al contrario, en la televisión abierta tienes un abanico muy grande, desde gente mayor hasta chavitos, hombres, mujeres, de todas clases sociales, y tienes que hacerles de alguna manera un traje a la medida para todos ellos. Ahora en las redes sociales hay tantas opciones que sí te tienes que esforzar no por quedar bien, sino por ser tú, pero a la vez tener esa reciprocidad donde la gente obviamente tenga su participación en el perfil que tú manejas. Yo no voy a adoptar cosas que no me corresponden, ni temas que tampoco tengo por qué tocarlos, pero de acuerdo a lo que vivimos, hombre, he sido verdaderamente favorecido con la gente, ¿no? Sí. Oye, doctor, yo siempre he tenido la duda, ¿en qué punto convergen en tu vida la medicina, el fútbol y los medios de comunicación? Porque tengo entendido que le pegaba, bueno, todavía te juntas a jugar a veces, pero que en tu época de chavo, que le pegabas muy bien a la pelota, doctor. Y que incluso estuviste ahí muy cerca en Tecos, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento converge todo ese mundo y llegaste a los medios? Fíjate, Chema, que se da de manera muy casual. No creas que yo lo pretendí. He sido un enamorado del fútbol tremendo desde muy pequeño, ¿no? Desde muy chiquitito. Soy el mayor de mi casa. Entonces a mí no fueron mis hermanos que me inculcaron al fútbol. Mi papá pues era aficionado. De hecho le iba al Oro. Okay. Y era aficionado. Él me llevaba a los partidos de vez en cuando porque él siempre tuvo mucho trabajo. Entonces, también doctor, ¿verdad? También doctor, sí, un señorón en toda la extensión de la palabra, como médico y como ser humano. Y me llevaba de pronto al fútbol, pero a mí me gustó desde la andadera. Desde ahí ya jugaba y solo. Yo creo que son cosas que se traen y que pues es el destino que tiene cada quien, ¿no? Y sí, pues empecé a jugar y jugaba en todos lados y ya sabes, en la escuela estaba ahí en Chivas, porque la casa de mis papás estaban muy cerca del Club Guadalajara, ahí en Colomos, en la calle de Colomos. Entonces, para mí fue como el patio de mi casa. Y jugábamos en tierra. Mis compañeros, pues ya sabes, era Yayo, el Néstor, Chepo más chico, pero también, o sea, todos ellos. Entonces, para nosotros el fútbol era como un sueño, era como vivir ilusionado y estar siempre en los entrenamientos cuando te dejaban entrar y no te tenían en la tierra, ¿verdad? Ahí en el solazo allá afuera. Exactamente. Entonces los veías y luego mi papá trabajaba en un laboratorio donde también trabajaba el papá de Nacho Calderón. Entonces Nacho Calderón era la superestrella figura. Entonces yo llegaba, Nacho, ¿me das tu autógrafo? Te lo acabo de dar, es que es para mi hermanita. Pero los veía ahí todo y yo me sentía orgullosísimo porque él sabía que yo era hijo del doctor Romero. Del doctor Romero. O sea, ya me sentía yo otra cosa. No por quererme, simplemente soñaba, ¿no? Y no nomás de Chivas. Carlos Reynoso me fascinaba, Enrique Borja, ¿Cómo siendo americanistas? No, nunca, pero eran... No, por eso, ellos americanistas y tú los admirabas. Pero por supuesto, y no nomás a él, al Chepe Chávez, a Manuel Manso, o sea, había jugadores que me fascinaban, la Cobra Muñante, Barbadillo, todos ellos que me tocaron cuando estaba más chavo, ¿no? Cariño, no se diga. Bueno. Pero él ya me tocó ya un poco más grande. No, bueno, entonces vivía para el fútbol, vivía y sin quererlo y jugando fútbol y la escuela, porque ya sabes, tenías que hacer todo. Y tú eras autónoma, ¿no, Doc? Estudié la carrera de medicina eras en autónoma. Sí. Y entonces, pero yo me fui a la autónoma, fíjate, para poder jugar en Tecos, porque jugaba en las fuerzas inferiores de Chivas, pero por ciertas cosas me tuve que salir. O sea, mis papás nos llevaban fuera los fines de semana porque mi papá necesitaba descansar y todo eso. Entonces, necesitaba desconectarse un poco. Exacto. Y no nos podíamos quedar, yo no me podía quedar solo. Así de fácil, estaba muy morro como para quedarme solo. Y entonces, a ver, vente. Entonces tuve que dejar esa escalerita que tú sabes que son las fuerzas básicas. Entonces, cuando entro a la me meto desde la prepa
a la Autónoma para buscar jugar ahí en los Tecos. Trascender en ese sitio. Porque el fútbol nunca se me quitó ni se me ha quitado jamás de la cabeza. Y pues ahí voy, ahí. Y empiezo a jugar y todo. Y pues ya jugando ahí en Tecos, aunque nunca debuté, tengo que reconocer, a veces me tocó hasta entrenar con el primer equipo, en reservas profesionales. ¿Con quiénes te tocó de jugadores que se alcanzaron a de que eran compañeros míos, hasta de equipo? José Luis Barba, Poncho Martínez, Leonardo Obies, fueron los que eran de mi camada. El Chícharo, por ejemplo, Macharelli. Estábamos en reservas profesionales, pero ellos estaban en otro equipo porque la Autónoma tenía 2 equipos. Entonces, unos estaban ellos y otros estaban acá. Y Roberto, ¿verdad? Roberto. Y el hermano del Chícharo. Había el Picho Martínez. Sí, o sea, muchos. Y a mí me entrenaba Magdaleno Mercado. Y después Luis Grill. Luis Grill me quiso llevar a primera división. Y por bruto no llegué, la verdad. ¿Qué pasó, doctor? Pues la verdad es que a lo mejor algo te falta para llegar. Jugaba bien, pero muy propenso a lesiones, también distraído en otras cosas. Entonces, no, yo creo que se me fue el tren. La verdad se me fue el tren y cuando, de hecho me acuerdo que me dijo Magdaleno Mercado, tú cuando pudiste no quisiste y ahora que quieres ya no puedes. Así es. ¿Y eso qué edad fue cuando tú te cayó el 20 de qué? A los 19 años. ¿Pudiste debutar qué? ¿17? ¿18? 19, sí, 18, 19. Sí. En ese tiempo sí, así se Bueno, hacía. Sí, en esa época sí había más oportunidades. ¿Y cómo se llama? Y bueno, pues no se dio. Me la viví lesionado. Y a partir de ahí, una muchacha que trabajaba en 8 columnas, en el periódico 8 columnas, fue a hacer entrevistas y el equipo de nosotros estaba haciendo el test de Cooper, que era un test unas pruebas físicas, unas pruebas físicas que es con reloj, distancia y tiempo. Y yo estaba lesionado con mi patincito. ¿Te acuerdas? Unos patines que eran de metal, así con pesitas rojos, horribles. Esos. Y yo estaba así con mi pata, así, rehabilitando. Porque jugando fuera de la Autónoma, que ya me habían advertido, me dijeron, no, ya sabemos que estás jugando fuera y te van a lesionar. Porque jugaba con mis cuates. O sea, esa era la cosa, que pues, jugabas por diversión. Y jugaba con mis cuates y estuve en una liga marista, que era muy buena la liga marista, que la organizaba el Cervantes. Y se jugaba en Loma Bonita y se jugaba en diferentes canchas. Pues en una de esas... Que entre colegios también se daban con todo en esa época, ¿no? Digo, en esa época y ahora todavía. Sí. Y contra la Prepa 1. Yo creo que entre colegios son más bravos que entre barrios, doctor. También, No, y también jugamos entre barrios, sí, contra Santa Tere y y buenos partidos, había gente muy buena. Y total que ahí fue donde me lesionaron y pues fue una lesión seria, de la cual pues ¿Rodilla? No lo pude, sí. La triada famosa de ligamento cruzado, lateral y menisco. Y en ese tiempo, pues no estaba. No había la tecnología de hoy. Y estaba Dio Valdía, que era el médico en ese tiempo. Arístides Dio Valdía, el doctor. Que después fue maestro mío en la facultad. Ahí le mando un abrazo, una persona sensacional. Pues total que llegó la chava a hacer entrevistas y pues... ¿Qué le platicas? Pues no sabes ni qué platicarle. Yo quiero ser como Ángel Fernández. Ángel Fernández era la versión de ese momento, ¿no? Don Ángel Fernández, sí, claro, sí. De la televisión, que después me tocó trabajar con él en los partidos de fútbol, que ya es otra historia, pero es fantástico, ¿no? Y total que esta muchacha me dijo, oye, pues les voy a platicar a mis jefes. Sus jefes les platicó, los jefes me llamaron. Me mandaron a hacer una entrevista al día siguiente con el campeón Hernández, que era técnico del Club Jalisco. Y pues como nosotros jugamos contra ellos, pues le hice la entrevista como si lo conociera.
sabía quién era y lo... Y él te ubicaba también muy bien. Pues no necesariamente. No sé, pues a lo mejor ven tantos jugadores que yo era uno más. O sea, no creas que tampoco así que dijera sobresalían. No, pues era uno más del grupo, ¿no? Y total, le hice la entrevista y les gustó. Me ofrecieron trabajo. Y yo estaba estudiando medicina. Y lo que sí recuerdo pues como anecdótico, es que en ese tiempo pues había que reportear y todo el rollo. Pues iba yo todo de blanco a la universidad, hasta zapatos blancos y todo. Entonces los semáforos me iba cambiando para ponerme traje, porque se reporteaba de traje. Entonces, porque era televisión. Sí, claro, sí. Entonces iba de traje y me ponía y me iba cambiando los semáforos y la gente como ¿Y qué trata? ¿Qué le pasa? Y así se fueron dando las cosas. Luego Fernando Schwartz lo invitó a la Universidad Autónoma de Guadalajara a dar una conferencia y el noticiero al que me invitaron para trabajar en televisión era de la Autónoma, pero pasaba en Televisa Guadalajara. Se creaba en los estudios de televisión universitaria y haz de cuenta que el enlatado lo daban a Canal 4. Lo traían a Televisa. Y se lo llevaban ahí y pasaba los sábados de 2 a 3 o de 3 a 4, no me acuerdo qué. Digamos que la universidad bloqueaba ese espacio y... Broqueaba y lo hacía. Y bueno, yo era... ¿Y lo hacías tú? Yo el conductor de deportes, junto con Jorge Dávalos, de San Juan de los Lagos. No, el vikingo. No. De otro Jorge Dávalos. O Jorge Dávalos. Y estaba gente que pues ahora tú la conoces, Sofía Camarena, Jorge González Castaños, José Antonio Fernández. En paz descanse. Él, ahí conocí a José Antonio, a gente muy, muy querida. Y ahí empecé junto con la medicina. Pero se fueron yendo así las cosas. Ahí te decía de Fernando Schwartz, lo llevan a dar una conferencia a la Autónoma, ve el noticiero y Fernando Schwartz me habla y me dice, chistoso porque habla a mi casa, todavía había de los teléfonos de antes. De los de antes, donde marcabas sí. Te hablan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Fernando Schwartz. No juegue, no me estés vacilando. No, sí, Fernando. Pues total, para no hacerte el cuento largo, me invitó a México, a trabajar en México. Pues ahí voy. Y dejé perdí el semestre. De hecho, perdí el semestre porque no presenté exámenes. ¿Y entonces, en tu casa qué te dijeron? No, pues más negro que tu camisa. No, y que yo mismo. No estaba la oveja negra, no. El único médico, el más grande y el único médico de la familia ahí. Y le sale Balín, pues no. Entonces. Una bronca, ¿no? Una bronca. Entonces. Sí, es muy difícil. Es muy difícil en estos entornos, doctor. Sobre todo con carreras tan tradicionalistas y hay una figura importante como es la figura paterna. También, ¿eh? Tu señora madre también. Ellos, mi mamá tenía el laboratorio. Ok. Entonces, por eso te digo que todavía más difícil. Mis padres se la vivían trabajando. Son gente de trabajo. De trabajo. Mi padre ya falleció, pero mi madre, ahora ya es mayor y ya no puede trabajar, pero ella trabajó toda su vida y crió familia y todo, ¿no? ¿Y qué decían? ¿Cómo? Oye, sí, ¿cómo? Tanto esfuerzo para que... Ahora acá. Y barato no es, ¿eh? No, ni menos entonces, en la zona. Por eso te digo. Entonces sí fue un periodo difícil, fue un periodo de confusión muy fuerte, sobre todo porque no sabía yo, ni encontraba todavía pues mi rumbo, ¿no? Pero tú sabías que querías el mundo del fútbol, sí o sí. Y si se te abrió una puerta decías, vamos a probar, o no necesariamente. Es que empecé a divagar mucho cuando se me acabó la posibilidad de jugar profesional. ¿Qué les pasa a muchos todavía en la actualidad? Entonces ya no sabía si jalaba para la medicina por un poquito de presión familiar, si iba a esto de la comunicación que sin quererlo se me abrió, pero por estar cerca del fútbol y de los toros, que también sabes que es mi gran pasión, poder participar en algo más. Entonces, como que dejé las cosas que fluyeran, exacto, que fueran caminando.
Y se fueron dando hasta que llega un punto en que ya no son compatibles. Y yo creo que ese fue un momento complicado, pero pues también gracias a Dios tuve unos padres sensacionales que fueron muy comprensivos y con todo el dolor de su corazón, pero me Claro. apoyaron. Y ahí vas a Ciudad de México con Fernando Schwartz. Sí. Y estuve allá y me empezó a ir bien. Y me ofrecieron quedarme. Pero les dije, no, déjenme regresar a arreglar mi vida. O sea, mi vida también es mi familia. Y pues todo lo que tengo allá. Pues órale. Regrésate, pero repórtate a trabajar con Enrique Bermúdez y con Roberto Guerrero. Te estoy hablando que era un mocoso, tendría... Estamos hablando del 83. O menos, 82. 82, porque a lo que me invitaron fue a los resúmenes del Mundial de España 82, que se fueron mucha gente de Televisa para allá. Ahí fue donde entré yo pero entré a redacción y entré a todo eso. O sea, pues llegas picando piedra, Claro. No me ofrecieron nada. No empezaste a hacer cuadro el primer día, ¿no? Para nada. Pero pues algo pasó que les cayó bien y órale, pues regrésate, pero repórtate con ellos y ellos ya te van a ayudar. Y los dos, geniales y me echaron la mano y pues era su morrillo y andaba para todos lados y luego ya los veía transmitir, luego ya me invitaron a transmitir, porque en parte de esa invitación a Televisa me permitieron empezar a hacer partidos en cancha. Sí, es cierto. Si no me equivoco. Con el Pablotas González. Y con Miguel Valencia. Éramos los que hacíamos cancha. Y Roberto y Enrique narraban. Don Roberto. Exactamente, señor. Sí, no. Y Enrique, pues... Creciste cobijado por dos íconos de la televisión mexicana. Sí. Como es Don Robert y el perro. Y nunca con celo, nunca en mal plan. Al contrario, seguimos hasta la fecha siendo grandes amigos y yo los quiero mucho. Y los respeto y los admiro de sobremanera, ¿no? Y después... Mi compadre el Pablotas. Claro, tu compadre Pablotas. Que ya dejó también porque, pues, yo también lo hubiera dejado, ¿verdad? Si tuvieras un negocio. Tuvieras una gasolinera. Si tuvieras un negocio. Mi compadre y a Miguel lo sigo viendo. Con Miguel me hizo también favor de invitarme a hacer programas de radio, Boletín Marcador. Y todo lo que tenía los Valencia. Entonces... sí he hecho varias cosas aparte de lo que es televisión, ¿no? Como tal. Pero traté siempre de combinar y fue muy duro porque ya estando en la televisión hice el internado, hice el servicio social. Entonces estuvo de muerte eso. ¿Y cómo pasaste esa época? O sea, como pude, ¿eh? Literal la libraste como pudiste. Sí, como pude. Porque eran horarios muy pesados y pues prácticamente trabajaba parte del día y hacía guardias en las noches. No, te imagino saliendo del estadio, vete a hacer una guardia, ¿no? Sí, fue pesado, fue muy pesado. Pero todo enseña y todo lo valoras al cabo del tiempo. Pues en ese momento sientes que te mueres, pero al cabo del tiempo dices qué bueno que lo hice, porque si no es gracias a ese esfuerzo, pues no hubiera podido conseguir eso. Me acuerdo mucho también ahora que cuentas esta historia, las historias que en algún momento me contaba el doctor Rafa Ortega, que también, pero él además de esto, o sea, tenía que moverse de ciudad y de un día a otro y córrele tener que hacer el internado allá en el Cerro del Cuatro y córrele porque tienes entrenamiento hasta la primavera. Espérate, ¿a qué horas duermes, no? Así es. Esa es la vida de ustedes que tienen esta gran vocación por el tema de la medicina. Claro, y aparte cuando estás de estudiante, que es más complicado, ¿no? Porque pues ahí no escoges horarios ni te programas nada. Entonces sí fue muy pesado, pero fue muy bonito. Y también conté con el apoyo de muchas personas que me ayudaron, porque si no cuento con esa ayuda, que de pronto, pues ándale, pues vete a echar una pestañita, una cosa así, y no hubiera podido conseguir lo que tenía, lo que era para mí un requisito, ¿no? Para poder terminar la carrera. ¿Podríamos decir que tú fuiste de los primeros reporteros de cancha en México, doctor? Porque antes de ti, que al menos tú refréscame la memoria, no recuerdo que haya como tal el formato, contigo con Pablotas lo que hablabas, ¿no? Sí,
a la par, creo que a la par hizo cancha Lalo Treyes, Sí. Artur Rivera, Fernando Schwartz. Creo que fueron los que... Fue la época en la que comenzó este formato, ¿no? Este formato, sí. Sí, exactamente. Y a partir de eso, bueno, también deriva en muchas cuestiones también de enseñanza y de aprendizaje de ser los ojos de la gente en la cancha, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que era maravilloso. Para mí, nunca fue mi máximo estar en la cancha porque no veía bien el fútbol. A mí lo que me gustaba era disfrutar el juego y verlo y analizarlo y entender muchas cosas. Verlo desde arriba, lo ves mejor. Pero desde atrás de una portería o a media cancha que estás cuidando que los cambios y todo, le pierdes un poquito. Y luego, a ver, la cancha del Jalisco has estado muchas veces, pues tiene una jorobita así. Sí, claro. Que la de allá, la línea de allá no la alcanza a ver. No, y espérate, cuando estás atrás de la portería y la jugada es del otro lado. Exactamente. Y cuando Osvaldo te dice, ¿qué onda? ¿Qué fue? Entonces, es padre, pues, pero yo no es tan sencillo. Arriba. Y tuve mi periodo también de narrador y narré muchos años. Narré 18, 20 años. Y narraste Chivas mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero después, pues, ya entran administraciones diferentes y a algunos no les gusta tu estilo, algo, pues cambia. Y me pusieron de comentarista al lado de narradores que evidentemente eran más animadores que yo. Y porque yo no era bueno para gritar, sinceramente. No, así. ¿No sentías que...? No era bueno. Entonces necesitas tener, esa es una virtud. Una potencia. Yo no la tenía, pero se me dio la oportunidad de analizar los partidos como comentarista, como analista. Y eso me fascinó. Eso me encantó. Creo que es donde mejor me puedo desenvolver. Hay un capítulo de las transmisiones de fútbol en la historia del fútbol mexicano que te tocó vivir a ti y que creo que, vale la pena recordarlo porque fue un momento muy difícil, yo diría hasta en tu vida, doctor, lo que pasó en aquel Atlas Necaxa, ¿no? Qué bueno que lo recuerdas. Eso es algo que nunca se me va a olvidar y que ojalá quien tiene la oportunidad ahora de dirigir el fútbol y los aficionados que asisten a un estadio, pues no caigan en ese error. Porque cuando las masas pierden la razón, se vuelve aquello una cosa terrible. Y fue lo que sucedió. Fue ese partido que tú mencionas, que creo que fue semifinal. Semifinal, clausura 98. Ajá. Atlas Necaxa, no me acuerdo el marcador con el que llegaban, pero Atlas queda eliminado. Sí, pero era primer partido. Era la ida. Era la ida. Ok, y lo pita Armando Archundia. De eso no. Que Armando Archundia venía de pitar un partido de, no sé si de Cruz Azul o de América, con un arbitraje muy polémico, muy polémico. Y lo repiten aquí. Y mete un gol en el Necaxa Atlas, mete el primer gol Alex Aguinaga. Y empezaron a decir que era fuera de lugar, los jugadores y todo, que no fue fuera de lugar. Después tuve la oportunidad de revisar 1000 veces ese gol y no fue fuera de lugar. Pero la Volpe era el técnico, estaba en la banca, hizo su show, la gente se empezó a calentar, enardecer y empezó con el grito de fuera, fuera Televisa, fuera, fuera. Entonces, cuando se empieza a hacer como si fuera la ola, pero en dimensiones ya. En dimensiones fuertes, y con la Volpe haciendo su show no su show, presionando, tratando de conseguir algo con el árbitro y con la gente y metiendo el entorno exactamente. Tú sabes cómo es el fútbol, claro. No le demos más vueltas, ¿no? El caso es que se transmitía en el Corralito. No sé si te tocó a ti claro, todavía. Sí, muy de en chavo, la tribuna había un palco totalmente descubierto. Y ahí estaban los periodistas. Estoy hablando de Nacho González, de la gente que tenía más tiempo. Sí. Iba ahí y ahí el Corralito era el palco de prensa, para dar contexto a la gente que nos acompaña, que es, bueno,
hoy está atrás de la zona está VIP. atrás de la zona VIP, justamente en el acceso 1, en la puerta 1. Exactamente. Y ese palco lo cuidaba o te atendía el anfitrión, digamos, era el papá del Pablotas, el grandísimo Pablotas González. Sí, y también le ayudaba Memo, Sí, Memo también. que hace poco tiempo lo vi, creo que es dentista. Sí. Un saludo para él. Pero entonces sí, ellos estaban y ellos te atendían y te llevaban. ¿Qué quieres tomar? Pues agüita, un refresquito, algo ahí. Ajá. Sí. Oye, ya trajeron las del pesebre. ¿Quieres una? Órale. Órale. Así era. Entonces ahí pusieron el palco de transmisión. Ahí me tocó un episodio muy feo. Ahorita te lo platico. Ahorita que venga de retache. Y te digo, toda la gente con la que convivías a diario, porque nos tocó transmitir N cantidad de partidos. Me acuerdo que en un palco estaban ustedes y en el otro había unas mesas. Sí. Donde estaba ya la gente de Radio Canal 58 en el del fondo y ustedes estaban en el primero, televisión, así que eran ustedes. Así es. Me acuerdo perfecto. Entonces esas personas con las que saludabas y convivías y cotorreabas, estirabas al medio tiempo las piernas y estás cotorreando con ellos, ¿cómo le viste? Y esto y lo otro. Veíamos todo el movimiento del estadio, desde los cubeteros te saludaban, todo mundo. Pues ese día, toda esa gente se volcó en contra de ustedes. Ajá. O sea, los mismos colegas. Los colegas no. Los colegas fueron muy respetuosos okay. y entendieron que nosotros estamos siendo en una situación. Porque aparte, nosotros no éramos los responsables de lo que estaba sucediendo. Simplemente éramos los representantes de una cadena de televisión que porque estaba transmitiendo el partido y listo, claro. Pero nos aventaron refrescos, toda la clase de líquidos que te puedas imaginar. El monitor se fundió porque eran monitores de esos de caja. Sí, claro. Que tenían como rejita arriba, se fundieron. Los micrófonos daban toques, se fundieron. Terrible. Estábamos en esa transmisión, Enrique Bermúdez, Diego Silva y tu servidor. Y fue tremendo. Pero fue eso tremendo. empezó en qué momento empezaste a sentir esto se va a poner de la chingada. Después creo que el Necaxa, se va 2 goles arriba. Estamos hablando de minuto 35 del segundo tiempo. Entonces, y empieza el grito y se volvió, y nosotros seguíamos, Nosotros no decíamos nada. Porque tenías que, pues estabas muerto de miedo. Porque te digo, monedas, limones, hielos, líquido, de todo. Te aventaban de todo y la gente así, pero los veías venir y te lanzaban nomás. Y tú narrando porque el parque era abierto. Estabas en medio de la gente. En medio de la gente. Y luego, pues, la gente se enardeció y nos quería linchar. Auténticamente nos quería linchar. Y eso fue muy delicado. A mis compañeros camarógrafos que estaban en las canastillas, que todavía existen en el Jalisco, los querían aventar al vacío. La unidad, el tráiler que estaba afuera, que lo conozco perfectamente, lo querían incendiar, lo querían volcar, lo querían voltear. La gente vueltos locos todos. Fue una cosa terrible, terrible. Y salimos vivos. Llegaron los antimotines a defendernos con sus escudos y los antimotines nos insultaban. Así, defendiéndote, y te estaban diciendo cosas. Hasta por abajo del escudo te estaban insultando. Te estaban insultando. Y total que a Armando Archundia, a Diego Silva y a mí, a Enrique Bermúdez le compramos una cachucha. En ese tiempo se usaban unas cachuchas que tenían trencitas de Ruth Gullit. Y se le puso un abrigo, la cachuchita, salió disfrazado entre la gente. Aparte, lo que es Bermúdez es un tipo de 2 metros. Pero además, sí. O sea, y en ese momento, porque lo reconoces. ¿no? Es una salió figura disfrazado, como Luis Miguel cuando va al súper, ¿no? Incluso hasta siendo ciego lo escuchas lo que pasó, bro, y lo ubicas. Claro, pero Enrique estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo porque la verdad era la figura. Principalmente era contra quien iba las personas. Entonces, pero salió así. Y a Diego Silva, a Armando Archundia y a tu servidor nos sacaron con la luz apagada por el túnel 8. Por allá, por el otro lado. Por una puerta que está del otro lado. Sí, claro, el túnel 8 que es del otro lado de la cancha, que te saca directo a la calle. Claro. Exactamente. Y allá nos estaba esperando un taxi. El taxi nos llevó, así. ¿Y esto cuánto tiempo después de que terminó el partido? Nos sacaron como 3 horas después.
Como 3 horas después, porque O sea, la gente nos estaba esperando afuera. En ese tiempo podías entrar con las banderas, Sí, y con claro, las sí, varillas de las banderas y todo. Y palos y yo me demás. senté aquí, me iban a hacer brocheta ahí, así de fácil. La gente Como palillo en enardecida. botana, Sí, estaba muy, muy feo el tema. Y te digo, nos sacaron por el otro lado, pero ya no fue los antimotines, fueron los guardabosques. Ok, los municipales guardabosques. Exactamente, fueron los que nos sacaron. Y mi carro yo se lo había dado a Memo, precisamente. Ok. Le dije, te espero ahí en la Gran Fonda, en Ávila Camacho. Ávila Camacho, Ajá. sí. Ahí te espero. ¿A qué horas? No sé, pero Ahí te llévate me mi esperas, carro. cabrón. Sí. Porque aparte el carro, pues ya sabes dónde nos estacionábamos Sí, siempre. sí. Entonces también ahí la gente pues sabía. Es que es la gente de diario. A final de cuentas, Era el siempre público llegamos de por siempre. donde mismo. Claro. Y es muy fácil que. Y saludas nos ubiquen, a las sí. mismas personas, al de las semillas. Al carajo ahí, a todos, al de claro. las papas, a todo mundo saludas. Entonces, pues es una familia, pero la familia se enojó muy fuerte con nosotros. Estuvo desagradable. Y después, que eso fue un sábado. El domingo yo llegué a mi casa todavía, pues no te digo impactado. Yo no podía creer lo que había O sea, sí visto. pensaste que iba a pasar. Que no la peor. librábamos, sí, que no la librábamos. Y pregúntale a mis compañeros camarógrafos, oye, si la gente le está moviendo la canastilla y los quieren aventar. No, claro, oye, pues. Pero es que se pierde la razón. Pensé que no la librábamos. Y al día siguiente me habló el Güero Burillo, que era el mero del fútbol. Del fútbol mexicano, sí. Me habla a mi casa. Me dice, a ver, para ti, platícame, nárrame qué pasó y todo. Le platico todo el rollo y me dice, ¿tú qué crees que detonó todo esto? Haber programado a Armando Achundi en este partido. Él no debió de haber pitado un partido después de un arbitraje polémico. Esto creo que no favoreció. Tienes toda la razón. Pum, ya. Y ahí se diluyó, no pasó mayor cosa. Me acuerdo que a raíz Seguí de con eso. problemas fuertes con algunas personas, entre ellas Paco Ibarra, que en paz descanse. Era muy mi amigo. Había yo jugado con ellos ahí en Mulos. Sí. Y en ese momento era el presidente, pero Paco Ibarra estaba indignado y también se sumó a toda esa manifestación en contra de Televisa. ¿Que te vetaron esa vez, doctor? Me vetaron. Sí. Pero, o sea, ¿desde qué lógica? ¿Desde qué argumento? Porque a final de cuentas tú estabas transmitiendo un partido y resulta que por transmitir un partido estás vetado o por ser Televisa o emitiste crítica después de lo que pasó. Sí. Que yo me imagino que eso, eso ocurrió. Sí, también. Y me defendí y entrevisté en vivo a Paco Ibarra. Ok. Entonces tuvimos un enfrentamiento. ¿Lo llevaste Como a nivel de debe de ser. No, Okay. vía telefónica. Ok. Y me tomó la llamada porque era mi amigo. Sí, en sí, ese claro, momento. sí. Y él, bueno, la verdad, él estaba haciendo su rollo, su función, pero mi desaprobación fue que de alguna manera él, lejos de oponerse a ese linchamiento Colectivo, general, sí. se estaba sumando. Y eso fue lo que yo le ¿Cómo cuestioné. que se sumó? Pues desde el palco estaba también incentivando a la gente. Incentivando, sí. Entonces eso yo no lo simplemente lo vi y dije no puede y ser. Lo dijiste, y lo dijiste, claro. No puede ser. No, bueno, amigo, no, o sea, siendo una figura presidencial de un club, no puedes de ninguna manera. Claro, Digo, claro. No corresponde porque a final de cuentas, pues el Arqui ya no está, pues, ¿verdad? Pero, Sí. o sea, No, como sea, desde o sea, es una figura de pues un presidente de un club no puede hacer eso. O sea. Sí, te digo, no nos estaba él lanzando nada ni nada, pero él estaba de pie y estaba de alguna manera también incentivando su molestia, nada más. Y contra ustedes, como si... Pero a mí me dolió eso y después lo entrevisté, me tomó la llamada y le dije, oye, ¿tú crees? Estuvimos así a un tris de ser linchados y todo. No, pues respetuoso, como siempre fue la relación con él, pero eso motivó que me vetara. ¿Y cuánto tiempo duraste vetado? Uy, sí, un rato, unos 4 o 5 meses.
O sea, no hiciste Atlas, ninguna transmisión de Atlas en todo ese tiempo. No cubrías al equipo. No sé si todavía salías o ya no. Pero nunca dejé de transmitir, o sea, pese al veto, a nivel de cancha, nunca dejamos de hablar del Atlas. Nunca externé mi castigo, pues nada, pues me aguanté. Sí me molestó porque no le caes a una directiva, de pronto habla con los patrones, y les dice, oye, yo no quiero a este cuate. Entonces ya no te afectan solamente a ti, están afectando a tu familia. Entonces eso no me pareció. Y después ya cambió de presidencia. Al poco tiempo creo que llegó Manoveto. Y con Manoveto siempre había mucha más apertura. Había más apertura y todo esto. Que también en la gestión de Manoveto me volvieron a vetar. ¿Por qué? Por un malentendido. El señor Montaño ahí consideró ¿El que Sergio Montaño? Está también, y también me volvieron a vetar. Bueno, pues son situaciones que pasan. Y después ya se aclaró todo y ya otra vez. Y transmití Atlas toda la vida. Y aparte, curiosamente, tú sabes que no soy seguidor del Atlas. Sin embargo, le tengo gran admiración a su tipo de fútbol. Para mí el Atlas jugaba muy bonito. O en los tiempos en los que me tocó, pues jugaba muy bonito. Bueno, que te digo a ti, pues tú estuviste ahí. Así que nomás te digo que para mí, es que el fútbol... Atlas, si algo lo ha caracterizado durante las mejores décadas de su existencia, más allá de los malos resultados deportivos, es parte de su esencia el estilo de juego. Me acuerdo que el Che Ventura, porque me invitaban a jugar los partidos de comentaristas en México, en el Estadio Azteca. Que se armaban muy buenas, que había una bandota de colegas que la movían muy bien, ¿no? La movían bien, ahorita te digo quién, pero el Che Ventura, que iba... Paz descanse. Él no jugaba, él nomás iba a hacer... Iba a cotorrear. Según el de técnico y todo, me decía, tú juegas como los del Atlas, tú no puedes ser Chiva, tú juegas como los del Atlas. Bueno, pues sí, pues. Pero es que así era la costumbre aquí en Guadalajara, jugar así, ¿no? El futbolista de Guadalajara es muy, muy educado con la pelota. Sí. Entonces ese era un sello del Atlas. Y después de eso, perdón, nomás de los comentaristas, había gente muy buena, Como tu compadre Pablotas, dicen que también le pegaba con un fierro, ¿puede ser? Le pegaba fuerte y también al rival. Y darle la vuelta, pues está complicado. Entonces, pero jugaba mejor Charles, su hermano. Charles muy bueno. Pero de comentaristas allá, ¿sabes quién jugaba? Esteban Arce jugaba bastante bien. Él jugaba con nosotros y jugaba bastante bien. ¿Y de los de acá? ¿Quién la movía? Yo alguna vez vi una foto donde salía Trino Fajardo, Puyol. Para mí, con el que más me entendí y que me parece que era el que mejor jugaba era el Gatito Vargas. Gatito Vargas, en paz descanse. En paz descanse. Ay. Sí. Gato Vargas fue de los primeros que me dio chance en deportes. Fíjate. Cuando él ya estaba en TV Azteca. Yo lo metí a Televisa. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Bueno. Para que veas que chiquito es el mundo, sí, ¿no? Sí. Me ibas a platicar tú de que tenías una anécdota. Una anécdota. Ahí en el corralito estábamos con un decano de aquella época. No sé si valga la pena mencionarlo. Bueno, igual ya murió. Don Juan Sánchez Medina. Sí, claro. Yo en esa época le ayudaba jalando cables. Estoy hablando... Me acuerdo perfectamente el partido. Fue aquel 4-3, temporada 94-95, que Chivas le gana... No, América le gana 4-3 a Chivas. Yo en ese momento, pues, ayudaba desde mi posición, que era meter grabadoras y nada más. Estaba en la DK. Claro. Con don Juan Sánchez Medina, que estaba también Casama, estaba Payó. Juan Pedro Payó. Sí, Juan Pedro. Dicen que también... Comenzamos juntos. Ahí en la televisión. Ajá. Y que Juan Pedro también dicen que jugaba muy bien. Muy bien. Él sí era muy bueno. Muy bueno. ¿Más que tú? Yo creo que sí. Y que también le pegaba, sí. le pegaba espectacular. Él era muy fino. ¿De Payó? Muy fino. Sí, muy bueno. Entonces, pues yo
por azares del destino, porque yo empecé en programas infantiles, doctor, pues ahí, con Chela de la Vega en aquella época. Ah, sí, mira. Entonces, a raíz de ahí me fui metiendo. Y pues yo iba al estadio, medio a hacer la labor, a meter grabadora. Y don Juan Sánchez Medina me empezó a poner un cague. ¿Tú qué haces aquí? Tú ni siquiera eres de la empresa. Tú nada más estás aquí estorbando enfrente de todos. Y me acuerdo que fue testigo de eso el Yogi. Un Pues fuerte Fernando abrazo al Yoguilete. Tiempo después me dijo que él iba a intervenir en esa, porque pues chiquillo menso ahí de 12, 13 años, ¿qué le iba a decir yo? Y me puso ahí como palo de gallinero el señor. Pues sí. A veces así eran esos tiempos. Ahora, te voy a demandar. Le dices algo a un chavo y lo volteas a ver feo. Claro. Y bueno, no te digo. Exactamente, pero aprendiste. O sea, pues y eso también te hizo. Ahora voy a estar porque voy a estar. Y bueno, si quieres, llegas. Sí, pues tocando puertas y haciéndose el... Nada es fácil. No, y menos en este medio. Tú lo sabes bastante bien. Y después de este hecho que platicábamos, cambiaron muchas cosas en el Estadio Jalisco respecto a los espacios en los cuales les daban a ustedes para trabajar. Sí. Porque me acuerdo que después les pusieron no sé si un toldo era, y después ya los movieron a un palco. Sí. Así fue. Nos movieron al palco, a un palco muy bueno, en media cancha. Y que donde se transmitía perfecto, que creo que es la posición que deben de tener los comentaristas. Sí. ¿Cuánto tiempo narraste partidos de Chivas, doctor? ¿Cuántos años? ¿Recuerdas? ¿Tienes el dato? Prácticamente desde que inicié hasta hace 4 años. No te sé decir cuántos de Chivas y cuántos de Atlas, porque me tocó transmitir muchos de Tecos, muchos de UDG. Pero yo creo que lo que más te identifica la afición... Sí, fue de Chivas. Fue de Guadalajara, porque era cuando Chivas jugaba a las 12 del día. Exactamente. Que era muy familiar, que venía mucha gente de diferentes regiones del estado, del país. Y era muy bonito. No sé, pero según mis cálculos he transmitido, no sé, como 1,100, 1,200 partidos en general. Supongo que a estas alturas extrañas un poco Es lo que más extraño. Porque eso fue lo que me llevó a los medios, el fútbol. Y el no tener esa posibilidad de estar en el fútbol. Voy como aficionado, sigo yendo y todo eso, pero porque no me lo puedo sacar de la cabeza. No. Pero no es lo mismo. Esa adrenalina que sí te da el transmitir, la responsabilidad del gusanito. Un día antes de la transmisión, que a mí me pasaba muy seguido, no dormía de la emoción, de la panza, así, las mariposas en la panza. Y después del partido, híjole, pues después tampoco del partido dormías. También costaba dormir. Sí, porque traías mucha adrenalina y porque, híjole, a lo mejor no dije lo que debería, no sé, siempre hay un autoanálisis fuerte, ¿no? De lo que debiste o pudiste hacer mejor. En tu etapa en Televisa, doctor, también instauraste pues es más que un programa, yo diría ya un concepto que a la fecha sigue vigente, que es a nivel de cancha, que me acuerdo perfectamente porque no me lo perdía. Eran, estaba Enrique Bermúdez, Pablotas, Don Robert y tú. Sí. Y estaba Teo González también ahí en una parte medio, sí, como lo disfrazaban de árbitro, no sé cómo. Sí. Mira, había público en ese programa, me acuerdo. Ese programa yo lo escribí, igual que el de Recta Final, tratando de hacer cosas diferentes. De pronto yo no compartía algunas cosas que era muy cuadrada la televisión. Entonces, a ver, vamos haciendo algo diferente. Y dije, a ver, ¿qué podemos hacer que te identifique? Pues estar en la cancha. Entonces pusimos una cancha, pusimos una portería. Sí. Y al principio iba a ser muy simple. Y luego, entre mismos compañeros y tú que empiezas a darle vuelta a la idea, a ver, pues van metiendo una tribunita. Y, pues mejor 2. Pues oye, ya tenemos la de atrás, pues esto. Pues, oye, ¿por qué no ponemos vallas? Sirve de que, pues, metemos publicidad, claro, vendemos ahí. Así, ¿sabes quién nos apoyó enormemente? Y le tengo un gran aprecio y lo sigo viendo, don Toño Aldrete. Don Toño Aldrete, sí, claro.
Y hacíamos el programa. Y te digo, Teo cumplió una función bien importante. Sí, claro. Era como el enlace con la afición, ¿no? Él estaba comenzando también. Entonces lo llevamos allí, lo vestimos de árbitro y le pusimos unas decanes guapísimas, pero guap. Era un atractivo visual impresionante. Y él salía de árbitro y ellas eran sus árbitros asistentes. Sí. Entonces, pero Teo en los cortes comerciales, como teníamos gente en vivo, y manejar gente en vivo es muy complicado. Y más en un estudio de televisión. Entonces, Teo en los cortes les platicaba chistes, contaba los chistes y la gente estaba así, estaba feliz. Y luego al final les dábamos obsequios de los patrocinadores. Sí. Entonces salían con balones regalados, con playeras, con gorras, con todo, y con el show de Teo, que Teo poco a poco empezó a crecer. Y aparte hacíamos función social. Yo creo que a través de los medios de comunicación se puede hacer mucha labor social, ayudar a muchas personas. Y nosotros llevábamos jugadores a las casas hogar, con los niños con cáncer, al hospital cuando se civil, podía. Todo. Los llevabas al foro a los jugadores. A los jugadores y les dábamos premios. En lugar de darles un cristalito, así, les dábamos una obra de arte, de artesanos. Sí, artesanos jaliscienses, sí. Con certificado de autenticidad, se los dábamos. Entonces estábamos impulsando la cultura, estábamos haciendo labor social, nos metíamos a lo deportivo, estábamos tratando de abarcar muchas cosas con comentaristas que se identificaban con la afición. O sea, no nomás se trata de que sea un comentarista, sino que realmente tenga un reflejo, que sea un espejo de muchas de las personas que te siguen. Y fue muy exitoso. Y después, pues obviamente las fórmulas se van desgastando y tienes que ir modificando, y fuimos modificando y todo. Y luego ya Enrique Bermúdez ya salió se fue a Monterrey y luego se fue a México. Don Robert y el Pablota seguimos mucho rato. Después, tuvo que venir por indicaciones de mismo México que teníamos que hacer una variante, y fue cuando entró Aldo y Pedro. Aldo y Pedro, sí. Y después se integró Lalo Luna, que también hicimos un equipazo. Ha sufrido cambios. Sorullo también estuvo en esa primera versión. Sí, claro, el Sorullo también era muy importante. Americanista y le llovía. El Sorullo lo que hacía era el contacto, la entrevista con la gente. El Sorullo era sí, mucho de eso. El Sorullo le llegaba muy fácil a la raza, a toda la gente. De hecho, yo siempre me peleaba con él porque los abrazaba. Digo, no abraces a las personas. No las abraces, no porque no puedas, pero tenles respeto. Las estás conociendo, no las puedes estar abrazando. Pero era muy de él. Era muy de él eso. A ver, mi compa, y esto y el otro. Y era así. Entonces le digo, no, Sorullo, no. Y llegaba a las hogadas. Y llegaba al gobernador le cortaba la corbata, abrazaba al cardenal. O sea, yo decía, por favor, ten respeto, me daba unas siempre me cayó muy bien y siempre fue un tipazo. Un tipo bien culto, ¿eh? Sí, bien culto. Bueno, americanista. Ya desde ahí ya veníamos mal. No, bueno, su prótesis, sí, que ahí ayudamos para que se la pusiera, era de la América. Entonces yo le decía, de haber sabido, no te ayudo nada, man. No, sí, pero siempre nos llevamos muy bien, muy bien. Hicimos una muy bonita relación todos, de amistad, que hasta la fecha, te digo, claro. Sigue. ¿Y cómo llegó Teo González a ese? Porque realmente ahí es donde lo conoce la gente, su primer espacio en televisión. Fíjate que creo que Teo llega a Canal 4 y tenía unas poquitas intervenciones. Sí, pero a veces salía, creo que con Rodrigo Cabello en alguna cosa. No sé bien, pero él pues no lo conocía nadie. Él lo conocía. Pero yo platicaba, porque siempre Teo pues, también ha sido súper amigo y futbolero. Entonces, sí, claro, sabiendo que nosotros éramos los futboleros, él se acercaba. Él era el que, oye, ¿qué onda? Y fíjate que esto y que el otro. Y bien chiva, ¿eh? Sí, jugó en el León y todo. Pues él dice que el León chiva, y no sé qué. Bien chiva. Y entonces él fue el que se acercó. Entonces, dentro de los conceptos, pues alguien tenía que hacer eso. Y Teo era así como mandado a hacer. Traje a la medida era el personaje. Exactamente. Y fue muy bonito. Fue una época y duraron muchos años. Y después hacíamos que después hicieron que los Citlalis y todo el rollo. Nosotros lo hacíamos antes.
A final de la temporada. ¿Premio superior puede ser? Exacto, los premios Sol. Premios Los Sol, premios es Sol. cierto. Cada semana nombrábamos a un jugador, al jugador de la semana, y era donde se le entregaba el reconocimiento del artesano tapatío, de Claudia Rodríguez, de un chorro de artistas muy buenos, muy reconocidos. Bueno, total que al final de la temporada hacíamos el 11 ideal. De Jalisco. De Jalisco. Sí, me y acuerdo. participaban todos. Y se nombraba a los mejores jugadores y se les daba un premio. Y al jugador de la temporada un super premio. Y se hacía... No. Era cosa de artesanos, Okay, pero era un super premio. Era unas obras de arte que bastante bonitas y caras. Y costosas, sí. Y todo lo patrocinaba la cervecería. Y lo hacíamos en la pista de hielo de un hotel, ahí de López Mateos. Ok. ¿Dónde estaba esa pista? Estaba. Pero el salón... No, lo que ahí, costaba ese... Y llevábamos show. Que hasta colegas se colaban, ¿verdad? Que Todos siempre estaban invitados. La prensa siempre estaba. Yo no alcancé a arañar nada de eso, doctor. Pero no me tocó. Pero porque no te tocó. Porque no estaba todavía como te tocó. tal. Pero invitábamos a todos los medios, todos salían regalados, ¿eh? Todos salían con regalos. Ahí hermosos. Me acuerdo, no eran chayos, era un agradecimiento que tenía. Chamarras, me acuerdo, había unas chamarras, ¿no? Televisiones, todo. Sí. De estéreos y todo que se daba. Pero integrábamos a todo mundo. Entonces, los mismos futbolistas querían ir al programa, la prensa, los colegas querían estar ahí. Con esos regalos que colegas no querían ir. Todo el mundo quería estar y lo recuerdan. Y sobre todo te digo, por ejemplo, ahora que veo a Berizzo era de los que más jalaba para ir con los niños huerfanitos, al Hospicio Cabaña. Porque aparte hablábamos al hospicio, por decir algo, y le decíamos, ¿qué necesitan? Les vamos a hacer un obsequio a los niños. ¿Qué necesitan? Pues tenis o pants o unos columpios. Se les daba, se les regalaba. Eran otras épocas. ¿Y eso salía del patrocinador o el jugador también aportaba o el canal o cómo era? Todo era el patrocinio de la cervecería y de algunos otros patrocinadores más. Pero el vehículo era el programa y todo era a través del programa. Labor social realmente. Y pues el que lo hacía muy directamente trabajamos, Toño Aldrete y tu servidor. Mucho. Desarrollando conceptos, todo. Y a ver, ahora vamos a traer a este artista y a este otro artista. Y había unos que pegaban con todo y otros que, híjole, Toño Aldrete me quería después linchar porque no le cayó el show. Me acuerdo que se enojó cuando traje a Adal Ramones. Okay. Adal Ramones era cuando tenía su programa. Cuando estaba empezando el boom de Otro Rollo. Exactamente. Y lo traje al show. Y yo con la intención de que hablara con los jugadores. Y pues es que los jugadores iban todos los equipos, iban todas las directivas. Era una integración de toda la familia del fútbol muy bonita, muy desgastante. Yo sufría. Un evento de eso un evento de esos era muy pesado. Terminabas tronado. No. Bueno. Ahora que ya tuve bodas, es más o menos lo mismo. Es más ¿Cómo organizar una boda era? Sí. Sí, está cañón. Pues total, así fue y fue un periodo muy bonito, muy bonito. Que fue a final de cuentas punta de lanza de muchos programas a nivel de cancha desde el occidente, ¿no? Tanto tiempo que se ha dicho que Guadalajara como tal ha sido pues punta de lanza en muchas cuestiones de medio. Sí. Fíjate que eso, qué bueno que lo mencionas porque mi intención siempre fue que nos quitaran esa etiqueta de que éramos, por ser provincia, éramos menos. Sí. Entonces siempre traté de que fuera diferente, de darle su lugar a la gente de provincia, de todo. Incluso llegué a hacer programas porque donde haz de cuenta, estábamos nosotros como ancla en Guadalajara y nos conectábamos a León. Sí, claro. A ver, Tito Echeverri, platícame, ¿por qué voy a platicar yo desde Guadalajara o desde México el partido de León? Si tú estuviste ahí, tú lo viste. Entonces, a ver, vamos a Ciudad Juárez, vamos a Monterrey, vamos acá. Entonces, trataba de siempre integrar y mucho a la provincia.
Y siempre fue algo que, incluso en mundiales, en Juegos Olímpicos y todo, hacíamos nosotros cosas especiales para Guadalajara. Sí, sí lo Siempre. recuerdo. Sí lo recuerdo. Doctor, ¿por qué se da tu salida de Televisa después de tanto tiempo y de pues tanto que le diste ahora sí que, como decías, uno a veces le da además a la empresa y en tu caso sacrificando hasta salud desde el principio cuando estabas en el tema de terminando tus estudios y tanto que le diste a la empresa y tocó salir. ¿Qué pasó ahí, doctor? Son situaciones normales, ¿eh? Son normales. Yo no tengo ningún resentimiento, al contrario. Viviré por siempre agradecido a la que fue mi empresa y que me permitió hacer tantas cosas bonitas, viajar muchísimo, conocer muchísima gente, darle pues una educación a mi familia, a mis hijas. Entonces yo jamás hablaré mal de eso. Y lo que pasó fue precisamente la pandemia. Pues ahí los que teníamos más tiempo, compañeros que tú conoces, grandes profesionales de la comunicación y periodistas de primerísima, teníamos, digamos, prestaciones de antes. Entonces, la pandemia sí nos cambió. Y ahí la gente que teníamos más tiempo, pues a ver, empezamos, pero no nomás aquí en México, a nivel nacional Monterrey, fue en todo. Otras televisoras de provincia tuvieron que cerrar y ahí sí, pero se acabó. Entonces, yo lo veo ciertamente pues con tristeza, pero normal. Normal, no hubo nada de fondo, nada absolutamente. Yo hasta la fecha me siguen llamando de recursos humanos. Oye, fíjate que soy prejubilado. Me dieron una prejubilación porque no me anticiparon mi jubilación. ¿Estuviste que 36 años? 36 años. Entonces me dieron una prejubilación y hasta la fecha y me dicen, oye, pues ve por tus vales a final de año. O sea, la relación con la empresa es muy buena, es muy buena. Y pues bueno, tristemente ya no estoy, pero la empresa sigue y yo sigo disfrutando. Sí me hace falta el fútbol, pero lo sigo disfrutando como el primer día. Oye, doctor, ¿y cómo ves viendo el medio a estas alturas, desde esta posición que ahora ya, si bien ya no te toca hacer partidos, pero con una gran experiencia y que sigues estando en los estadios, estando en los eventos? ¿Cuántos mundiales te aventaste, doctor? ¿Cuántos llevas más? 9. Yo apenas llevo uno. El de Qatar fue el primero. Sí. 9 así mundiales. se empieza, ¿eh? Pero está chavo. Así se empieza. 4-3. Bueno, pues así se empieza. Todo es así. Y disfrútalo. Y cada mundial es diferente. Sí. Y cada mundial es maravilloso. Y tiene un encanto especial. Para mí, hubo mundiales en los que yo estaba sentado y estaba Pelé, estaba Prevenel Jair, estaba Platini, estaba Plácido Domingo, estaba Jairzinho, estaba Rivelino, estaban así, todos así, pues en la zona de prensa, que son espacios muy pequeñitos. Entonces, te levantas a estirar las patas al medio tiempo y te saludan, no saben ni quién eres, pero tú por dentro te estás pellizcando. No puede ser. Esto es hermosísimo, eso no puede ser. Entonces, o sea, imagínate lo que era. Bueno, con decirte que en el Mundial de México 86, yo trabajé en prensa internacional. Entonces, no sé, siempre me ha dado por andar haciendo cosas. Y organizé un partido de la prensa internacional contra la prensa nacional en el Estadio 3 de Marzo. Obviamente, ¿con quién iba a jugar? Pues con la prensa internacional. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jairzinho y Rivelino jugando. Ellos venían con la a comentar los partidos. A comentar los partidos. Y yo pues, todavía estaba chavo, todavía jugaba. Entonces me metí con ellos y jugué. Me la toca Rivelino. Así sacabas de media cancha. Entonces arranca el partido, la toca Rivelino de zurda, porque es zurdísimo. Me la toca a mí. Sigue, hijo de la... No, pues ¿cuándo te la pasa, Rivelino? No, me pongo chinito todavía. Y pues siempre así, disfrutando en la medida que se pueda de lo que se pueda, ¿no? No, pues del fútbol. Sí, por supuesto.
Se me hace que me salí de la pregunta. No, es que sí, está muy chida esta anécdota, pero sí, iba hacia esa parte, digo, un poquito más trasladándolo a la actualidad. Sí, donde hoy, pues tú lo sabes, los clubes cada vez nos tienen más distanciados. Si hoy no tienes derechos, no existes. Y si no tienes derechos y no hablas como ellos quieren que hables, menos. Menos, ¿no? Sí. Yo lo veo muy triste, el panorama. Creo que a nosotros también como medio nos ha faltado mucho, mucha preparación también. Ahora ya cualquiera habla y dice y critica sin tener elementos ni nada, lastima, emite juicios muy severos que pueden dañar fuerte a una persona, a una familia. Es un ratero, es un ladrón. A ver, tu hija te está escuchando y mi papá es un ladrón, es un ratero. ¿Por qué? O sea, ese tipo de cosas hay que cuidarlas mucho. Y los medios de comunicación, tristemente, en su ara de tener rating y de tener seguidores y esto, se cometen muchas cosas que no me gustan. Me parece que también el comentarista, el periodista, eso ha adquirido demasiada protagonismo. Sí. Y yo creo que lo verdaderamente valioso es la cancha. De acuerdo. Lo que sucede ahí en la cancha, y eso es lo único que enamora. Nosotros, por más que hagamos y te pintes, hagas, te pares, no va a pasar nada. Entonces, creo que ahí se está abusando un poco y se está dejando de hablar de lo que realmente importa, que es el fútbol. Estamos buscando o lo que estés transmitiendo, ¿no? Estamos buscando el clip viral. Sí. Para que en las redes, para que en YouTube te vean más. Sí. Y generen. Como dices, lo importante está dentro del rectángulo verde. Sin dejar de reconocer que los clubes se han equivocado mucho. Ese tipo de cosas. Y creo que a la larga al que más perjudica es al propio jugador. Porque ahora yo te aseguro que tú que estás muy cerca de Chivas, algunos jugadores los sacas aquí afuera, que es una avenida muy transitada nadie los conoce. Nadie. Lo subes al macrobús y no los conoce nadie. Nadie. Entonces dejan de tener exposición, dejan de tener patrocinadores, firmas comerciales, muchas cosas que antes sí tenían. Aparte, no somos raros nosotros los medios. De pronto te ubican, no, ahí vienen estos, espérate, no. Somos parte de lo mismo. Ejercemos un trabajo, una función, pero no estoy en contra tuya. Ni tú debes de estar en mi contra. Al contrario. Y los clubes tampoco. Eso que está sucediendo ahora, y sobre todo con Chivas, me parece sumamente delicado. Muy, muy triste. Como que se nos olvida que necesitamos unos de los otros, ¿no? Claro. O sea, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Claro. Y se rompe por completo ahí el vínculo. Y que ellos y nosotros trabajamos para el público, nada más. Totalmente, sí. Es para quien vamos dirigidos, ellos con su negocio, con su equipo, con su todo, y nosotros siendo solamente ese enganche, ¿no? Ese eslabón para poder conectar. Doctor, pues, la verdad, disfruté mucho este rato. Qué gusto poder platicar contigo. Ya teníamos pendiente esta plática desde cuando guste, estoy a la orden. Sí me da mucho gusto estar contigo. Mira, me entusiasma esto. Qué bonito se platica cuando se habla en serio, ¿no? No nos estamos ni insultando, ni pitorreando, no. Cotorreamos un poquito. Cotorreas, pero porque tampoco la vida es seria, no, tampoco. No es así. Entonces, pues lo disfruto yo también mucho. Y espero que la gente que lo siga, pues lo disfrute, ¿no? Porque solamente somos servidores y comunicadores de nuestra gran pasión. Exactamente. Nada Tal cual. más. No es otra cosa. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Gracias.